Hola doctora, mi nombre es David Humberto Álvarez López y voy a exponer sobre los métodos de enseñanza en la formación docente de la Escuela Secundaria Técnica número 113, Nicolás Ruiz Chiapas. Bien, la presente investigación tuvo como objetivo conocer los métodos de enseñanza docente en una escuela secundaria técnica en el municipio de Nicolás Ruiz Chiapas. La enseñanza de la educación secundaria enfrenta un problema al no tener una definición unitaria entre los distintos sistemas ofrecidos, así como su relación con el nivel precedente y el nivel posterior. Esto debido a la organización curricular en que está fundamentado y la disimetría que se da al desarrollarse en los diversos planteles con los que cuenta el Estado, pues pertenecen a una realidad enteramente diferente donde los desafíos son aún mayores para los docentes. La construcción de la modalidad de la enseñanza en escuelas secundarias técnicas fue una de las respuestas a la globalización. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, en donde se comenzó con una investigación documental sobre la formación del docente en escuelas secundarias técnicas. Después se realizaron 6 entrevistas a 3 docentes en 2 ocasiones y de igual manera se aplicaron 2 cuestionarios que sirvieron para modificar algunas preguntas en función de la información recabada. Parte del análisis de los resultados que se obtuvieron versan sobre la idea de que la realidad educativa que enfrenta el municipio de Nicolás Ruiz se impone sobre el currículo y los esfuerzos de los docentes para enfatizar la importancia de la educación para los alumnos. Los docentes entrevistados dieron cuenta de los métodos utilizados y de los intereses profesionales a los que se adhieren. La perspectiva de las prácticas educativas de los docentes indicó también un cambio en la percepción de la relación de los alumnos con la escuela. Bien, en el capítulo 1, que es el marco teórico, constituyó un acercamiento al problema de la enseñanza en profesores de escuelas secundarias técnicas. Los planes y programas de estudio constituyen un ordenamiento para establecer normas procesuales y también para impedir las clases con contenidos establecidos. Sin embargo, la enseñanza no se da como un hecho, sin obstáculos. Cada región del país, así como de cada estado, constituye un cambio en el hecho de la transmisión de los conocimientos a nivel secundario. En este sentido, se necesita transformar la educación secundaria. Esto de acuerdo a Ponce. El objeto de estudio son los métodos de enseñanza dentro de la enseñanza de la escuela secundaria técnica. Es un campo de investigación fértil, ya que constituye el eslabón de la última parte de la educación básica y el comienzo de la enseñanza de educación media superior. La educación no solo está alimentada por conocimientos, sino por emociones, que los alumnos viven en este periodo de su vida. No obstante, el esfuerzo académico desde la planeación y la implementación de los programas no siempre tiene el mejor de los éxitos. Esto debido a las condiciones en las cuales se encuentran esos alumnos y los docentes encargados de impartir los contenidos. En el capítulo 2 vimos la metodología, que se describen los referentes metodológicos que sostienen el trabajo a realizar. La importancia de la ruta metodológica radica en la descripción de los pasos que se cumplirán para la búsqueda, análisis, obtención y crítica del conocimiento obtenido. Es importante tener en cuenta que la estrategia metodológica está conformada por varios elementos. A continuación mencionaremos los principales a manera de introducción. La investigación documental partió de la consideración histórico-cultural del problema de la enseñanza de la educación básica, seguido de las lecturas principales que remitan a los autores más representativos tanto en la tradición occidental como en latinoamericana. Para el caso de la investigación regional en Chiapas, se partió de las prácticas históricas de la educación y las huellas institucionales e intelectuales que han legado. Del mismo modo, se accedió a los planes y programas de estudio para establecer diferencias significativas entre los subsistemas de educación básica.
En este momento de la ruta metodológica se sirvió elaborar ensayos y artículos para construir unidades de análisis que posteriormente pudieron integrarse en el desarrollo capitular. El acopio bibliográfico y de artículos relacionados con nuestro objeto de investigación formaron parte del quehacer constante durante el desarrollo de la presente investigación. En el capítulo 3, que es el marco teórico conceptual, es decir, una definición más delimitada, consistió en que, por ejemplo, la enseñanza de la escuela secundaria es un campo de investigación fértil, ya que constituye el eslabón de la última parte de la educación básica y el comienzo de la enseñanza de la educación superior. La educación no solo está alimentada por conocimientos, sino por emociones, como lo mencionamos, que los alumnos viven en este periodo de su vida. No obstante, el esfuerzo académico desde la planeación y la implementación de los programas no siempre tiene el mejor de los éxitos. Esto debido a que las condiciones en las cuales se encuentran estos alumnos. Al mismo tiempo, el sistema educativo mexicano y sus constantes cambios impide que sus objetivos se cumplan a cabalidad, enfrentando nuevos retos cada vez. Al mismo tiempo, por ejemplo, Loyo dice que para fortalecer el nivel secundaria, en 1935 se publicó un decreto que establecía que ninguna institución podía impartir educación en este nivel sin la autorización expresa de la SEP. Y más tarde, señala Zorrilla, en 1936 fue creado el Instituto de Preparación para Profesores de Enseñanza Secundaria. En ese mismo año, se acordó la gratuidad de la educación secundaria, cuyo plan de estudios fue modificado. Señala Rodolfo Tuirán que en el primer año del gobierno de Cárdenas, la matrícula de secundaria no sobrepasaba los 26,000 estudiantes. Esto comenzó a incrementar a medida que se creaban más escuelas e incrementando y mejorando el diseño de los planes de estudio. El periodo posterior al momento socialista es muy importante porque imprimió en el sistema educativo mexicano la idea de la responsabilidad ciudadana y política desde la década de los años 40. En un comienzo, la escuela secundaria era parte de la escuela preparatoria. En 1918 se separa y en su estructura se diseñaron contenidos de cultura general y cursos optativos de carácter práctico para diversas ocupaciones, con lo que adquirió su carácter propedéutico y terminal. En su desarrollo llegó el año de 1993, donde se formalizó dentro del sistema educativo mexicano y fue declarada componente fundamental y etapa de cierre de la educación básica obligatoria. El carácter de la educación y la producción global pueden estar entonces conectados con la producción en dos sentidos o con dos tipos de carácter opuesto. Depende de cómo lo signifique una administración y también cómo lo socialice una cultura. Se puede percibir la vieja idea del periodo industrial y la cultura del esfuerzo por la nación, pero no para desarrollar al ciudadano crítico que se propusieron, sino para reproducir ciudadanos irreflexivos, pasivos y exhaustos por el trabajo mal pagado que se produjo en la época de la globalización. La globalización también tuvo otros efectos institucionales, devenidos del proyecto modernizador de la educación. No solo bastaba sembrar la semilla de la calidad, sino cultivar con otras ideas, como el de la evaluación, que progresivamente orilló al Estado mexicano a crear un instituto encargado de la evaluación en el país. Flores señala que, a diferencia de las anteriores administraciones, que habían mantenido en secreto los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, los gobiernos de Fox y Calderón decidieron abrirlas al escrutinio público. Esto con la idea de que lo que no se mide no se puede mejorar. Las prácticas de evaluación en el sistema educativo se hicieron cada vez más regulares. En ese sentido, en el 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esta dependencia diseñó, aplicó y difundió la prueba Scale exámenes para la calidad y logros educativos a partir de 2005. Finalmente, en el capítulo 4,
tenemos los análisis de los resultados. En ese capítulo se analizaron los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos. El primer instrumento que estuvo fue una entrevista que tuvo dos formas, una dedicada a los docentes sobre su práctica pedagógica y una segunda forma caracterizada en el análisis sobre los intereses en el campo de formación profesional. El segundo instrumento fue un cuestionario sobre los cursos de capacitación docente que se toman con regularidad en el plantel, que de igual manera hubo dos modalidades. En cada uno de los casos se dieron comentarios y se mostraron extractos sobre los mismos en donde se aprecian elementos articulables al marco teórico que se expuso. Frente a esto, Escudero menciona que el currículo de la educación secundaria es muy ambicioso, no solo porque es obligatorio, sino porque es un momento donde la atención se da desde una propuesta democrática de elevar los niveles de formación de toda la población, en donde está en juego la cultura heredada y sobrevenida, pero la meta no siempre se da. Si se sigue esta línea de pensamiento de Escudero, nos damos cuenta, de manera coherente, el sentido del currículo y el contraste observado en su formación, pero la formación docente que se imparte no necesita conocer la realidad, puesto que es un ideal en la formación de futuros ciudadanos. Al ser obligatoria, se figura como un derecho a la educación, un derecho que puede ser usado para el beneficio de todos o casi todos, o de aquellos que hagan uso de tal derecho. Si el camino de la formación de docentes en educación secundaria se orienta por la formación de futuros ciudadanos, es una apuesta en la que los alumnos pueden aventurarse en los contenidos que ha forjado la cultura. Finalmente, podemos dar algunas conclusiones. Primero, la pertinencia de los temas de formación docente fue quedando de lado al resaltar durante las entrevistas que lo que hace falta no son más cursos de capacitación docente para la enseñanza, sino un cambio social, económico y político para el municipio, porque es solo una percepción por parte de ellos, pues no son habitantes del propio municipio. Al comparar algunas comunicaciones de parte de los alumnos, pudimos constatar que los cambios deben de plantearse en la Asamblea de Bienes Comunales, pues nada cambia, al menos que sea discutido y antes propuesto por los líderes comunales. Por otro lado, en relación de manera práctica, un método de enseñanza no cambia la realidad educativa, porque la realidad educativa no está separada de la realidad económica y la realidad política. Esto quiere decir que la realidad en el municipio constituye algo separado de lo que se observa en el campo educativo. Esto es que no siempre se cumplen, a pesar de que se cumplen los objetivos educativos, la realidad que se espera de esos resultados educativos. Es decir, la educación no tiene incidencia en el campo cultural, político y por supuesto económico del municipio de Nicolás Ruiz Chiapas. La situación que espera a la educación en la Escuela Secundaria Técnica número 113 es estacionaria o aislada de algún posible cambio. Es decir, no se espera, a menos que suceda algo de manera conglomerada en la Asamblea. La mirada que hace falta para comprender este fenómeno es el de la complejidad, que nos daría otras coordenadas para comprender el fenómeno. ¿En qué consiste esta complejidad? En que la mirada educativa es insuficiente. Se necesita conocer también una mirada económica, una mirada política, una mirada más interna y también externa para comprender lo que sucede. Valdrá la pena, por ejemplo, dentro de las perspectivas futuras de esta investigación, analizar
tanto a padres y alumnos en extenso, los criterios que toman para quedarse o para salir, porque han variado. Es decir, el contexto educativo nos diría que es necesario que se lleve al núcleo social de la propia comunidad, que es la asamblea. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos.